Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. Era un día claro y soleado. Betty volvía corriendo a casa después de su turno, al ver un puesto de helados, no pudo resistirse a comprarse un gran cucurucho de vainilla. Se sentó en un banco del parque y disfrutó saboreando el helado que se deshacía en su boca. Cerca de allí, los niños jugaban en el arenero. Dos gemelos se peleaban ferozmente, quitándose el coche de juguete el uno al otro. Betty sonrió amargamente al contemplar aquel tumulto, y una imagen de su propia infancia pasó ante sus ojos. Betty. Dame la muñeca. Voy a cogerla de todos modos, porque soy mayor que tú. ¿Entiendes? Y tú eres un bebé. Gritó su hermana mayor Victoria y frotó las trenzas de Betty. Ella se defendió furiosa y lloró, abrazando a su muñeca Kira como si fuera su tesoro más preciado. De ninguna manera. Me la trajo mi padre de un viaje de negocios. ¿Por mi cumpleaños? Dejadme en paz. Se lo contaré todo, te partirá la cara. Así pasó Betty toda su infancia, peleándose con su hermana mayor. Victoria era solo 2 años mayor, pero por alguna razón su madre siempre la quiso más, y su padre la adoraba. Su hermana creció bravucona, y quería hacerle daño a la hermana menor, le quitaba fácilmente sus dulces y su ropa, sobre todo porque las niñas eran muy parecidas en apariencia y estatura. Las dos eran altas, con largas trenzas rubias. Betty era más amable y débil que su hermana, y casi siempre inferior a ella en todo, pero con aquella muñeca Kira demostró una tenacidad sin precedentes y luchó desesperadamente con Victoria, no queriendo entregarle el regalo de su padre. El caso es que la muñeca no era sencilla, sino parlante. Al presionar la espalda, la muñeca cantaba alguna maravillosa canción china o japonesa. Y aunque su significado no estaba claro para Betty, la melodía era sencillamente hipnotizante. Su padre la había traído especialmente de un viaje de negocios al extranjero como regalo para su hija. La alegría de Betty no tenía límites. Por eso la niña nunca se separaba de ella, incluso iba al colegio con ella en la mochila y dormía con ella. Su padre era el sostén de la familia. Era marinero y hacía viajes al extranjero durante muchos meses. Entonces traía muchos regalos para sus hijas y su mujer, y un sueldo muy decente en aquella época. Así que mi madre no trabajaba nunca, se ocupaba de la casa y de los niños. A Alice le gustaba esa vida, quería a su hija mayor, Victoria, y se entretenía pensando que pronto crecería, iría a la guardería y tendría mucho tiempo libre. Pero la mujer no tenía previsto un segundo hijo y no quería atarse las manos de nuevo. Todo sucedió por casualidad, cuando Wayne regresó de otro vuelo. Pero su marido insistió, el niño a ser, él solo soñaba con un hijo. Pero cuando volvió a nacer una niña, no le disgustó lo más mínimo y quiso a Batika con un amor especial y reverente. Como papá se ausentaba a menudo y solo estaba en casa para las visitas, no fue fácil para Betty. Victoria era insoportable a veces, chismorreando e insultando, y no había nadie que se quejara. Mamá siempre estaba del lado de su hermana mayor. Las niñas también tenían caracteres muy diferentes. Victoria era muy parecida a su madre, le encantaba disfrazarse, tenía una lengua afilada y creía que el dinero lo decide todo en la vida. No le gustaba el colegio, no quería ir, y pensaba que su hermana era una empollona, porque siempre estaba leyendo algo. Betty, en cambio, era tranquila, leía mucho y le gustaba soñar. Cuando la menor tenía 13 años, en su familia ocurrió una tragedia irreparable, terrible. El barco pesquero, en el que trabajaba su padre, fue sorprendido por una tormenta y se hundió, y su padre desapareció. Hubo lágrimas, tristeza y dolor. Betty las lloró todas, su mente infantil simplemente se negaba a aceptar el hecho de que papá se había ido. No dejaba de pensar que hoy se abriría la puerta y papá gritaría alegre desde el umbral, aquí estoy. ¿Has echado de menos a mis niñas? Y ella lo abrazaría tan fuerte,
y oiría los latidos de su corazón. Pero los días y los meses se alargaban y papá seguía ausente. A partir de ese momento, su familia había desaparecido. Todo empezó a desmoronarse ante mis ojos, como un castillo de naipes. Mamá primero intentó encontrar trabajo, pero no tenía experiencia, ni antigüedad, y no estaba acostumbrada al trabajo duro. La mujer estaba enfadada con el mundo entero, no tenía dinero para nada, a menudo empezaba a enfadarse con sus hijas, considerándolas ahora su carga. Por alguna razón era especialmente malo para Betty. Su madre la explotaba sin piedad, echándole encima casi todas las tareas domésticas. Victoria, en cambio, era más astuta, podía librarse de las tareas domésticas y empezó a salir con adolescentes hasta altas horas de la noche. Mamá también decidió buscarse la vida, y pronto trajo a casa a ese tío gordo y desagradable, Serioza. La mujer ni siquiera preguntó a sus hijas si querían vivir con él o no, sino que dijo simple e inequívocamente: Victoria, Betty, quiero que lo conozcan. Este es Archie. Es el tío Archie. Va a vivir con nosotros a partir de ahora. Alguien tiene que criarte y alimentarte, ¿no? Ese pavo gruñón y pomposo no le gustó a Betty a primera vista. Las miró mal a ella y a su hermana y murmuró algo así como: ¿Cómo estáis? El resto fue una pesadilla. Mi padrastro tenía un buen trabajo y ganaba bien, pero en casa era un auténtico tirano. Todos los compañeros de casa tenían que servirle y complacerle. Sobre todo cuando estaba borracho. Y eso ocurría muy a menudo después del trabajo. Entonces no había vida para nadie. Igual que en el ejército, oías: Alice, ¿por qué la sopa no está suficientemente caliente? Betty, coge el diario, voy a comprobar las notas. Victoria, prepárame un té. Muévete. ¿Os doy de comer y beber a todas aquí para nada? Mamá, a pesar de los constantes regaños y burlas de su padrastro, le complacía en todo, por dinero. Victoria también se adaptó rápidamente, sonriendo dulcemente al cerdo y guiñándole un ojo y congraciándose con él de todas las maneras posibles. Betty, en cambio, no sabía ni quería hacerlo. Toda su naturaleza se rebelaba y rechazaba a aquel soldado grosero. La muchacha lo miraba furtivamente y trataba de ser menos a sus ojos. Y su padrastro descargaba en ella todo su descontento y su mal humor. Su antipatía era mutua. Cada día que pasaba la vida en la familia se hacía más y más insoportable. La niña lloraba a menudo, se retorcía a cada susurro y se retraía, intentaba quedarse más tiempo en la escuela y no iba a casa, para no oír los reproches y las regañinas en su discurso. Pero eso tampoco ayudaba. Su padrastro la esperaba a propósito, cada vez más borracho, y en cuanto Betty volvía a casa, era lo mismo. ¿Dónde has estado? Son más de las 6. ¿Y quién va a ayudar a tu madre? Los platos no están lavados, limpia la habitación, y trae el diario aquí. Voy a ver por qué ojos tan bonitos te han puesto sobresalientes. ¿Eres una estudiante de sobresaliente? Le dio una colleja a su hijastra y se fue alegremente a su dormitorio. La madre hizo como que no oía nada y su hermana, en la puerta, se rió venenosamente. A ella no le pasó nada, aunque salía a menudo hasta tarde e incluso probó a fumar. Y una llorosa Betty se dirigió abatida a lavar los platos para todos. Su hermana rondaba por allí, riéndose entre dientes, e intentaba dar lecciones de vida a su hermanita. «Eres una tonta, Betty. ¿Por qué le miras como a un lobito? Es obvio que lo desprecias. Y eso solo le enfurece más. Sonríe al contrario, dile que su camisa es bonita hoy, y que le sienta muy bien, o cualquier otra cosa, como que es como un padre, un proveedor, o incluso mejor. Sé más astuto. Ayer le llamé papá y hasta me dio dinero de bolsillo. Si no, seguirás yendo por ahí con un bate». Betty se indignó. ¿Qué clase de padre es para mí? Si nuestro papá estuviera vivo, ese sinvergüenza ni siquiera estaría aquí. Nunca le llamaré papá, ya lo sabes. No nos quiere, solo nos mangonea y se burla de nosotros. ¿Por qué mamá lo trajo aquí? ¿Por qué aguanta todo esto y se calla? ¿Acaso no le importamos?
Victoria defendía ferozmente a su madre. No entiendes mucho. Nos mantiene, alimenta y viste. Mi padre está muerto, ¿y de dónde saca el dinero mi madre? No puede salir a fregar suelos. Y ahora el dinero lo soluciona todo. Y tú lo soportas. Vamos, eres tan mezquino. No sabes nada de la vida. Un día, el profesor de gimnasia, Esteve, se sorprendió al ver a Betty haciendo abdominales frenéticamente en las colchonetas del gimnasio cuando apenas quedaban alumnos en la escuela. Se acercó a ella en silencio y le preguntó: Betty, ¿por qué no te vas a casa? Ya es tarde. ¿O es que has decidido batir todos los récords deportivos? Eso está bien, pero no te sobreentrenes. Todo es bueno con moderación. La chica estaba toda roja y el sudor le corría por las sienes. No quiero ir a casa. Odio a todo el mundo. Y siguió meciendo los abdominales, contando en voz alta: 53, 54. El experimentado profesor se dio cuenta de que la cosa iba mal, la niña estaba al borde, se sentó a su lado en la colchoneta y le dijo lo más suavemente posible: Betty, para. Mira, pase lo que pase, que sepas que todo se puede arreglar, todo se puede cambiar. Puedes confiar en mí. Dime, ¿qué te pasa? Me doy cuenta de que no te encuentras bien. ¿Alguien te hizo mucho daño? ¿Un conflicto con tus compañeros de clase? ¿O problemas en casa? ¿Te has metido en una mala compañía? Pero eso no parece propio de ti. La chica miró a los ojos del profesor, de repente, rompió a llorar, y empezó a gritar de tal manera que las venas se le hincharon en el cuello y a golpear la colchoneta con los puños. No se puede hacer nada, mi padrastro me odia, es malo, siempre se mete conmigo y me grita y me da bofetadas, y mi madre y mi hermana se ríen y se ríen. Los odio a todos. Y no quiero volver a casa. Yo tampoco quiero vivir. Todos los días es lo mismo. Todo lo que oigo es que soy basura. Esteve le dio un abrazo paternal a Beatipo y empezó a consolarlo. Dios. Tonta, tienes algo por lo que estar triste. Se acerca tu graduación. Si la vida en casa es insoportable, y escupes a todo el mundo, vete a la capital. Conseguirás un lugar donde vivir, un trabajo. Eres una chica seria, con cabeza, allí no te perderás. Y que vivan todos como quieran. Que Dios les juzgue. Betty dejó de llorar de repente y dijo en voz baja: Gracias, Esteve, por el consejo. La verdad es que no lo había pensado. Pero, ¿de dónde voy a sacar el dinero para vivir en la capital? Mi madre no me daría ni un céntimo, y mi padrastro aún menos. El profesor se lo pensó y me dijo: No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Tengo una tía que vive allí. Es mayor, pensionista, muy amable. La llamaré para que te quedes con ella un par de meses. Le diré que eres un pariente lejano de mi esposa. Y entonces podrás conseguir un trabajo y una habitación. No soportas que se metan contigo y que la gente te pisotee, lo sabes, Betty. Cambia tu vida y no tengas miedo de nada. Y no tengas malos pensamientos en tu cabeza. ¿Entiendes? Eso es, marcha a casa. Betty resplandeció y empezó a dar las gracias a su querido profesor. Gracias, Esteve, eres el mejor. El profesor agitó la mano y suspiró pesadamente, pensando para sí: pobre chica. Qué niña tan lista, una alumna excelente. ¿Por qué la regañan? No entiendo a estos padres miserables. Si yo tuviera hijos. Dios nunca les dio hijos ni a él ni a su mujer, así que el profesor intentó siempre tratar a sus alumnos como si fueran suyos, intentó comprender sus problemas, intentó ayudarles. Un mes después, terminó la graduación, y al día siguiente Betty empezó a hacer las maletas para irse. Hubo un escándalo ensordecedor en casa. Su madre gritaba y vociferaba en la casa. ¿A dónde crees que vas? No lo entiendo. ¿Me oye? ¿Con quién estoy hablando?
Contéstame ahora mismo. Betty contestó en voz baja, toda por dentro, encogiéndose. Me voy lejos, a la capital, para siempre. Voy a encontrar un trabajo allí. Voy a empezar una nueva vida. El tren sale dentro de 2 horas. Alice miró a su hija aturdida. ¿Eres qué, estúpida, comes henna? ¿Qué demonios vas a conquistar la capital? ¿Con la mía o qué? ¿Sabes que no daré un duro por tu droga? Se le ha metido en la cabeza huir de casa. Archie. Díselo tú. Mira lo que está haciendo. Pero el padrastro era de otra opinión, su hijastra menor especialmente enfurecida siempre, y solo se alegró para sí de tener una boca menos a la que esbetitar, por lo que tranquilamente replicó. Déjala ir donde quiera. Está en su derecho. Ya tiene 18 años. Si es tan valiente. Incluso le daré dinero para el viaje. De todas formas es una inútil, lo único que hace es quejarse y lloriquear. Victoria soltó una risita. Eres una tonta, Betty. ¿Crees que hay un príncipe en un caballo blanco esperándote? Llorarás hasta quedarte dormida. Quédate en casa, estás mejor. De lo contrario, mira, voy a tener tu sofá para mí en poco tiempo. Ahora dormiré allí yo mismo. Y no puedes llevarte toda la ropa. Pero Betty se limitó a negar obstinadamente con la cabeza, metió en la maleta a su muñeca favorita, Kira, se despidió a regañadientes de su hermana y de su madre, se puso en camino y se fue sola a la estación. Sus familiares no se apresuraron a despedirla, sino que se limitaron a darle vueltas en la sien y a cerrar la puerta de un portazo. A la nueva, aterradora y desconocida vida Betty fue escoltada por Esteve. Hizo los arreglos con la tía, como había prometido, y le dio a la chica una dirección y un número de teléfono, y también el suyo, por si acaso, y también le pasó algo de dinero y una bolsa de pasteles. Eso es, Betty. Adiós, Betty. Toma, cómete esto, puedes comer por el camino, mi mujer las ha horneado, aún están calientes. Te irán bien, no lo dudes. Y tus parientes se morderán los codos, ya verás. La niña abrazó a su querida maestra, le dio las gracias una vez más y subió al carruaje. Volvió a darle las gracias, y subió al tren. Sentía el corazón inquieto, ¿cómo acabaría todo? ¿Qué le esperaba? Pero se sintió reconfortada al pensar que, por primera vez, tenía un lugar donde vivir. Una cosa tenía clara, no volvería a casa. Después de la muerte de su padre se había vuelto insoportable vivir allí, incluso Victoria había cambiado hasta volverse irreconocible, aunque solo fuera por la decencia de enfadarse porque su propia hermana se fuera para siempre. Era como si se despidieran de una inquilina molesta y no de su propia hija. María recibió cordialmente a Beatira. Llevaba todo el día preparándose, aunque ya era abuela. Pero la petición de su sobrino favorito no podía dejar de cumplirla. Si pidió cobijo a un buen hombre, significa que es necesario ayudar. En la vida puede pasar cualquier cosa. Su apartamento era pequeño, de una sola habitación, pero acogedor. El pensionista dio de comer a la chica del camino, le dio una cama en el catre y empezaron a hablar. Rápidamente encontraron un lenguaje común y se hicieron amigas. María dio a la nueva inquilina un valioso consejo. No intentes comerciar. Eres joven, sin experiencia, te colgarán todo el déficit. Y no te fíes de ninguna agencia de modelos, les encanta atraer a chicas jóvenes y guapas. Allí no hay más que engaño. Mi consejo, vete a una cafetería, te darán de comer y tendrás dinero. Allí no te perderás. 2 semanas más tarde Betty consiguió trabajo de camarera en un café, y estaba contenta, se dedicó a su trabajo con gran celo, dominó rápidamente su nueva profesión, y las cosas le fueron bien. Y 6 meses después Betty conoció a su primer amor. Max era albañil y lo enviaron a hacer unas reparaciones en el café. Así se conocieron. El tipo era de una familia disfuncional, vivía en una pequeña habitación en los suburbios. Se enamoró de Batís a primera vista, una belleza alta y esbelta con el pelo largo trenzado cautivó su corazón.
Lo mejor de todo es que no era tan egoísta como las otras chicas. Para Betty, el dinero no era importante. Lo importante para ella era una actitud sincera y amable, el respeto, los sentimientos reales. Los jóvenes empezaron a salir, y pronto Betty se fue a vivir con Maxim a una habitación alquilada. Le resultaba incómodo seguir avergonzando a la anciana. Su relación era tormentosa, se peleaban y se reconciliaban. Max estaba locamente celoso de Betty por las visitas, corría a su encuentro desde el turno, la veía en casa. Pero seguían amándose profundamente, hasta la locura. Y soñaban con una boda, aunque fuera modesta. El dinero escaseaba, así que Max consiguió un trabajo como obrero en un rascacielos, donde pagaban mucho más, aunque era un trabajo muy arriesgado. Pero a Max le encantaba el riesgo, era como si siempre anduviera al límite. Y Betty, por el contrario, estaba muy preocupada por su amado, y a menudo discutían por ello. Máxime, bueno, es muy peligroso. ¿Tienes al menos un seguro fiable? ¿Qué altura? Me moriría de miedo. Bueno, este dinero, búscate algo más tranquilo. Pero el novio con calor paró. Cariño, lo intento por nosotros. Aquí está el dinero que ahorraremos, celebraremos la boda, tal vez podamos conseguir un apartamento con hipoteca. Y luego vendrán los niños. Estaba tan harta de esta habitación de 1 metro por 1 metro, y de vecinos borrachos, que no puedo más. Pero no salió según lo previsto, sino que todo se puso patas arriba. Al cabo de un mes, Betty se dio cuenta de que estaba embarazada. La chica decidió volver a comprobarlo todo y se compró un test, y se quedó un buen rato mirando las 2 rayas brillantes que aparecían en él. Tenía sentimientos encontrados. Por un lado, solo tenía 18 años, parecía pronto, no tenía casa propia, aún no se había valido por sí misma. Pero, por otro lado, era su bebé y el de Maxim el que estaba dentro de ella. Una nueva vida estaba naciendo en ella. Solo ese pensamiento la hacía querer sonreír todo el tiempo. También estaba la preocupación de cómo se sentiría su prometido con la noticia. Planeaban tener hijos en el futuro, por supuesto, pero no ahora, ¿verdad? ¿Y si se enfadaba? Inmediatamente se lo dijo a Maxim, que saltó y se alegró como un niño, quería un bebé, besó y abrazó a Batia dándole vueltas por la habitación. A la chica le pareció que esa era su felicidad como mujer. Su corazón estaba aliviado y su mente en paz. Amaba y era amada, pronto nacería su hijo y vivirían felices para siempre. Betty estaba rebosante de alegría, e incluso llamó a su madre para contarle la noticia. «Mamá, ¿puedes creer que estoy embarazada? Pronto vas a ser abuela. Maxim y yo nos casamos en el registro civil. Ha sido todo tan inesperado. Yo también estoy sorprendida. ¿Te alegras por mí?» Pero Alice bajó inmediatamente a su hija. «No entiendo lo que eres, estúpido idiota feliz. Has encontrado a un pobre constructor, te has metido en una habitación metro a metro, y estás embarazada. ¡Qué alegría! ¿Tienes idea de los problemas y el dinero que cuesta tener un bebé? Todavía eres tan joven, no has visto la vida, y ya estás metida en pañales. ¿Qué prisa tienes? Deberías admirar a tu hermana mayor. Victoria tiene un ricachón, y le da vueltas a su antojo. Ella no tiene que trabajar, él le da dinero de todos modos. Oh, vaya. El humor de Betty se esfumó en un santiamén. ¿Cómo podía ser? En vez de apoyo otra vez un reproche. ¿Nada cambia? Y ella contestó tranquilamente. Está bien, mamá, gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo. Adiós. Y colgó. Y luego lloró amargamente. Le dolía tanto que su madre no la quisiera en absoluto, y que Victoria, además, no la llamara ni una sola vez, no viniera a visitarla, no le preguntara cómo estaba. ¿Y cuántas veces la llamó? A nadie le importa. Aquel día todo fue mal desde la misma mañana. Betty se sentía mal, sin ánimo, sin fuerzas para ir a trabajar en absoluto, y de repente, de la nada, el gran espejo de la pared se derrumbó y se hizo añicos. ¿Mal presagio?, pensó Betty, recogiendo los pedazos.
Tardó más de lo habitual en acompañar a Maxim al trabajo, por alguna razón intuitiva, le abrazó fuerte y le dijo: «Querido, cuídate, por favor, ten cuidado. Te quiero tanto. Y ese espejo. No importa lo que pase. Hay algo que me preocupa». Max sonrió despreocupado y besó a su novia. «Bueno, cariño, no te agobies por la mañana. Todo irá bien. Está en usted por lo que el embarazo afecta, Nemniuyushchi convertirse. Nos vemos esta noche, corro». Esta fue su última reunión. Mastak no apareció esa noche. Betty sollozó toda la noche, rompiendo el teléfono, llamando a las morgues y hospitales. Finalmente recibió una llamada del trabajo de Maxim y le comunicaron la terrible noticia. Su prometido había muerto, caído desde una altura, muerte instantánea. Le dieron una larga explicación de que había sido culpa suya, que había ignorado las normas de seguridad. Ella sintió compasión, pero tenía la sensación de no haber oído nada, todo era una niebla. Lo que sucedió después, Betty lo recordaba muy mal. Iba de un lado para otro, ocupándose del funeral y del velatorio, y cuando todo terminó, volvió a casa y se dio cuenta. De repente se dio cuenta de que más ni nunca volvería a cruzar esa puerta, nunca le diría: «Hola, mi conejita», ni le daría un suave abrazo o un mimo. ¿Y el bebé? ¿A quién llamará papá? ¿Cómo va a vivir sin Maxim? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué pecados la castiga Dios? ¿Qué ha hecho mal? Betty aullaba y gritaba, aporreaba los platos y golpeaba histéricamente, de modo que los vecinos vinieron corriendo, y llamaron a una ambulancia, porque Betty de repente se agarró el estómago, cayó al suelo, perdió el conocimiento por el shock, y yacía en un charco de sangre. Como a través de una niebla espesa y viscosa, se oían fragmentos de palabras. «¿Tatiana? ¿Betty? ¿Despierta? Abre los ojos. ¿Me oyes? ¿Betty?» Abrió los ojos con gran dificultad, y la luz dura y brillante los apuñaló dolorosamente. La mujer no entendía, así que miró a su alrededor. ¿Dónde estaba? ¿Qué le pasaba? El hospital, la sala, un médico canoso con gorra. Betty susurró suavemente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué está pasando? Mamá. Me acordé, Maxim. Y lloró suave y amargamente. El médico se sentó junto a ella en una silla. Tatiana. Por desgracia, tengo más malas noticias para ti. Después del shock has tenido un aborto y has perdido a tu bebé. No pudimos ayudarte, era demasiado tarde. Te trajeron con una hemorragia grave. Apenas pudimos salvarte. No recuperaste el conocimiento en 2 días, nos asustaste por completo. Es la primera vez que veo esto en mi consulta, la verdad. Pero no desesperes. Te trataremos un par de semanas, te quitaremos la inflamación y te daremos un sedante. Y luego te daremos el alta. Solo necesitas recuperar la cabeza durante un tiempo. Aguante. Mejórate. Betty no dijo nada, se volvió en silencio hacia la pared y rompió a llorar. Tenía las manos vacías y no quería vivir, ni para quién ni para qué vivir ahora. Su bebé se había ido. Maxi se lo había llevado al cielo, dejándola sola en este mundo. Qué terrible es cuando estás solo, nadie te necesita, como un grano de arena en un océano tempestuoso. Su madre, al enterarse de lo ocurrido, vino por sorpresa a ver cómo estaba Batib en el hospital. Empezó a balbucear sin parar, consolándola. «Oh, no te preocupes, Betty. Lo entiendo, el dolor es terrible, no todo el mundo puede sobrevivirlo. No es ninguna broma, perder a tu prometido y a tu hijo a la vez. Por favor, vuelve a casa. ¿Qué vas a hacer sola en esta capital? Archie y yo estaríamos muy felices de tenerte. Y Victoria no está aquí, se fue al balneario con otro prometido». La mención del padrastro de Batidaje me hizo estremecer. Ya se había portado mal con ella, y ahora iba a burlarse de ella por ser una perdedora. La chica respondió en voz baja. «¿De qué estás hablando? Seamos sinceros,
mamá. Tu tío Archie me odió toda mi infancia, y tú me dices que somos muy felices. No soy una niña para creerme eso. No, mamá, no voy a volver. Por favor, ve a mi casa y trae mis papeles y algunas de mis cosas. Anotaré la dirección y dónde buscar. Aquí están las llaves. Alice trajo las cosas de su hija y condujo hasta su casa, secretamente contenta de que el embarazo de Betty se hubiera cancelado. No tenía ninguna intención de arrastrar a su nieto y juguetear con los pañales. No necesitaba tantos problemas. Y así se resolvió. Pero el hecho de que su hija se negara a volver la disgustó mucho. Después de todo, Archie había sido despedido recientemente de su puesto por embriaguez sistemática, y ahora era evidente que les faltaba dinero para la gran vida. Alice se dio cuenta de que Betty era tan trabajadora como una abeja, y contaba con que ella también encontraría trabajo en casa y los mantendría a todos. Pero no funcionó. 2 semanas después, Betty fue dada de alta. Cuando llegó a su habitación, lo primero que quiso hacer fue abrazar a su muñeca Kira, contárselo todo, llorarle, eso siempre la calmaba en los momentos críticos, pero no estaba. La niña buscó por todas partes, el juguete no estaba por ninguna parte. ¿Sería posible? ¿Sería que su madre se lo había llevado? Pero, ¿por qué? ¿A menos que fuera por petición de Victoria? ¿Para fastidiarla? ¿Para burlarse de ella? No pudo soportarlo cuando era niña, así que ahora lo está compensando. Dios mío, ¿qué clase de gente son? Le quitaron lo único que era querido para su corazón. Y Betty lloró amargamente de desesperanza y tristeza. Una vez más, su profesor favorito, Esteve, la ayudó con amables consejos. Al enterarse de la tragedia de su alumna, llamó a la chica y tuvo una larga charla con ella, escuchó atentamente todo y le dijo una frase decisiva. ¿Sabes qué, Betty? ¿Sabes, Betty, no puedes cambiar lo que pasó, no puedes deshacer lo que pasó. Tienes mi sincera y humana simpatía. No te amargues, pero empieza tu vida de nuevo, con una pizarra limpia. ¿Qué años tienes? ¿Solo tienes 20 años? Eres una excelente estudiante, una chica inteligente. No pudiste formar una familia, así que no empezaste desde el lugar equivocado. Inténtalo de nuevo. Ve a la universidad. Los exámenes de ingreso son dentro de un mes. ¿Y si tienes suerte? Tendrás una buena educación, conseguirás un trabajo decente. Con tu cerebro, no puedes pasarte el resto de tu vida en cafeterías y llevando bandejas. Mientras tanto, el dolor de tu pérdida desaparecerá y tu vida mejorará. El tiempo cura, sé que lo hace. Sigue adelante, Betty, aún creo en ti. Una vez más, Betty agradeció sinceramente a su profesora su preocupación y sus consejos, y se quedó pensativa. ¿Por qué nunca había intentado ser admitida? Hizo caso a las palabras de la profesora, y sin muchas esperanzas, presentó documentos a 3 universidades, aprobó los exámenes y, aún así, entró en una de ellas por presupuesto. Comenzó una nueva vida de estudiante, desconocida para ella. Seguía trabajando en turnos de noche y los fines de semana en una cafetería, y estudiando al mismo tiempo. Era duro mental y físicamente, estaba agotada, pero no tenía tiempo para lamentarse. Se convirtió en jefa de grupo y se graduó con matrícula de honor. Cuando nuestra heroína recibió el codiciado diploma, lo primero que hizo fue llamar a Esteve, no a su madre ni a su hermana. Y casi gritó al teléfono. Esteve, cariño, felicítame, tengo un diploma. Con tu mano ligera lo he conseguido todo. Gracias. El sabio profesor respondió. Esa es una chica inteligente. Me alegro por ti. Pero yo no tuve nada que ver. Fuiste capaz de valerte por ti misma, de conseguirlo todo. Bien hecho, Betty. Estoy orgullosa de ti. Créeme, estarás bien. Tendremos otra boda para celebrar. Mientras tanto, apégate al plan. Consigue un trabajo. Todo este tiempo Betty nunca había pensado en su vida personal, anhelaba a Maxime.
Aunque muchos compañeros de clase suspiraban por una chica guapa, pero a Betty, después de toda esta experiencia, solo le parecían tontos chicos vacíos, ella era como su último año para toda la vida. Después de la graduación, se las arregló para conseguir un trabajo en una pequeña empresa como economista. Rápidamente Betty le cogió el tranquillo, la rutina laboral fluía. La chica se quedaba a menudo después del trabajo, llevaba informes a casa y pronto se hizo respetar incluso por los veteranos. Hoy en día era raro encontrar una joven tan seria y responsable. Su empresa estaba supervisada por una gran corporación, y un día su propietario, Wayne, vino personalmente con una auditoría. Le encargó a Tatiana que le ayudara, presentada como una empleada responsable y valiosa. Al principio, la chica se alarmó al ver a aquel millonario elegante y respetable, vestido a la perfección. Sobre todo porque él la miraba con tanta perspicacia, prácticamente sin apartar los ojos de ella. Cuando el hombre de negocios vio a esta hermosa chica de enormes ojos tristes, se enamoró de ella inmediatamente. Y después de trabajar con ella, el hombre se dio cuenta de que también es una chica inteligente, que poco. Comenzó a mostrar signos de atención, para dar ramos elegantes. Wayne durante mucho tiempo no podía organizar su vida personal. El dinero estaba picoteando, damas de todo tipo colgaban de su cuello. Pero como mucho en un mes el hombre de negocios se aburría hasta el dolor de muelas con otra bella inútil, charlaba sin parar de boutiques y ropa, y no había leído un solo libro en su vida. Pero Betty era muy diferente, como si no fuera de esta época. Le encantaban Yesenia y Black, era una excelente contable, multiplicaba fácilmente en su cabeza, era sabia y tranquila más allá de su edad, y estaba completamente en paz con el hecho de que Wayne fuera millonario. Por el contrario, ella le rehuía y no hacía ningún intento de ofrecerse. Al principio, Betty tenía mucho miedo de iniciar una relación, pensaba que estaba traicionando la memoria de Maxine. Pero Wayne era tan delicado, amable, cauto, que de algún modo imperceptible consiguió ganarse poco a poco la atención y el amor de Tatiana. El hombre estaba descubriendo para ella un mundo completamente diferente, una nueva capital, completamente desconocida para ella hasta entonces. Iban a exposiciones y galerías de arte, a museos, paseaban por la plaza y admiraban la belleza de las calles antiguas. Tatiana escuchaba atentamente la fascinante historia de la capital, y Wayne era un compañero maravilloso, tan fiable y tranquilo como un muro de piedra. Él le enseñó todo a Betty. Cómo vestir con gusto, ser sociable, comer ostras y langostas, ser una dama. Pasaron 7 años y Betty literalmente floreció. Ahora llevaba el apellido de Wayne, trabajaba para la empresa de su marido y vivía en una enorme mansión en el campo. No había nada en la elegantemente vestida y hermosa mujer que hacía sonar con confianza sus tacones sobre el parqué que le recordara a una camarera. Durante este tiempo, la madre de Betty había muerto tras otra borrachera, y su padrastro se había negado incluso a enterrarla, le había escatimado dinero y Wayne se había encargado del funeral, sin una palabra de reproche. Betty tuvo una extraña sensación en el funeral. Miró a aquella mujer, que aún no era vieja, tendida en su ataúd, que la había parido, y se preguntó: ¿su madre la quería siquiera un poco? ¿Por qué siempre había sido tan seca e insensible con Betty? ¿Por qué había cambiado a sus hijas por una compañera de piso? ¿Soportando todas sus burlas? ¿Ni una sola vez se alegró sinceramente de los éxitos de su hija? ¿Ningún elogio, ningún apoyo? Las respuestas a todas estas preguntas, ella, por desgracia, no las encontró. Pero, sea como fuere, su madre era una madre, había dado su vida, y Betty la quería igualmente a su manera, y la lloraba, y no podía evitar darle un digno último adiós. El padrastro, en cambio, era un borracho y un trastornado. Y la ventosa Victoria se perdió en algún lugar de un vasto país, cambiando de novio uno tras otro. Las hermanas perdieron completamente el contacto entre sí. La vida actual de nuestra heroína era como un cuento de hadas, lo único que molestaba a Betty. No podía quedarse embarazada. El aborto involuntario debió pasarle factura. Wayne no reparó en gastos en pruebas, Betty visitó a las mejores luminarias de la medicina, probó un montón de novedosos esquemas de tratamiento, fue a centros turísticos, y todo fue en vano. El tan esperado embarazo nunca llegó.
Wayne nunca se lo reprochó, al contrario, siempre la consoló. No estés triste, pajarito mío. El niño es un regalo de Dios, vendrá a nuestra familia, todo a su debido tiempo. Pero aunque no ocurra, siempre te querré y nunca te traicionaré. Eres lo más querido que tengo, lo sabes. Betty se acurrucó agradecida contra su marido, era increíblemente afortunada de tener a Wayne. Sin embargo, cuánto deseaba ser mamá. Cuando veía a una mujer con un cochecito de bebé o llevando a un bebé de la mano, le dolía el corazón y se le apretaba, preguntándose si no estaría destinada a vivir esa experiencia. Ella y Wayne incluso tuvieron un gracioso perrito, Kaki, pero no todo quedó ahí. Un día Betty salió corriendo del trabajo en su descanso para tomar un café, había una gran cafetería cerca. Estaba cruzando la calle en el cruce cuando vio una imagen extraña. Una niña mugrienta de 7 años corría justo debajo de las ruedas de los coches en un semáforo en rojo, iba agarrada a una muñeca. Al darse cuenta de que ahora ocurriría una tragedia irreparable, Betty se zambulló literalmente bajo las ruedas de un camión en marcha y consiguió apartar a la niña. Tras recuperar el aliento y reponerse del susto, Betty preguntó a la asustada niña: ¿Por qué caminas sola? ¿Dónde están tus padres? ¿Está permitido cruzar la carretera con el semáforo en rojo? Podrías haberte matado. La niña respondió: Me llamo Maddie. No tengo padres, soy huérfana. Me escapé anteayer. Allí se está mal, las chicas mayores me pegan y me obligan a servirles. Y yo no quiero. Y la niña lloró de repente, tan sincera y amargamente. Betty la apretó contra sí, en un arrebato de piedad, y de pronto apretó la muñeca sin querer, escuchó la misma canción japonesa. ¿De su infancia? Betty desdobló aturdida el juguete hacia ella y simplemente se quedó de piedra. Era su Kira, la misma de la que no se había separado desde niña. No podía haber ningún error. Betty, con lágrimas en los ojos, preguntó a la niña: Mati, ¿de dónde sacaste esa muñeca? Dímelo, es muy importante que lo sepa. La niña dijo: Cuando me dejaron en el orfanato de pequeña, esta muñeca estaba conmigo. Nunca se la di a nadie. Pero ya está vieja y sucia, nadie me la quitará. ¿A ti también te gusta? Yo la llamo la Yale. Betty sollozó. No, se llama Kira. Es la muñeca de mi infancia. Mi papá la trajo de un viaje de negocios hace mucho tiempo. ¿Sabes qué, Maddie? Vamos a mi casa. Me llamo Betty y mi marido se llama Wayne. Tenemos una perra, Kaki. Te gustará. Puedes quedarte con nosotros un tiempo y luego ya pensaremos en algo. La chica aceptó encantada. Vamos. Me gustan los perros. ¿Y los gatos? ¿No vais a devolverme al orfanato? No quiero ir allí. Betty abrazó a su pequeña. Te prometo que no lo haré. Vamos, no tengas miedo. No te haremos daño. Tatiana llamó al trabajo y pidió que la excusaran, y ella y Maddie condujeron hasta su casa. Por el camino, la mujer paró en un mundo infantil y le compró cosas nuevas y bonitas, juguetes y caramelos. A Maddie le sorprendió la enorme y lujosa mansión. Lo primero que hizo Betty fue preparar una bañera llena de espuma perfumada y aromática y bañar a la desaliñada niña. No fue hasta ese momento, cepillando y trenzando su limpio y rizado pelo rubio, cuando Betty se dio cuenta de repente de lo mucho que Maddie se parecía a su hermana Victoria. La misma amplitud de cejas, las mejillas con hoyuelos y los ojos verdes. La idea se le pasó por la cabeza: ¿y si es el bebé de Victoria? ¿Era su hermana tan basura que abandonó a su propia hija en un orfanato? ¿Cómo es posible? Tenemos que averiguarlo. Betty le dio a la pobre niña un delicioso almuerzo, y la niña, maltrecha, se durmió enseguida dulcemente, acurrucada en el mullido sofá. Ahora abrazaba una muñeca nueva, una preciosa Barbie. Y Betty cogió a Kira en brazos. La muñeca incluso le guiñó un ojo sucio y desgastado por el tiempo.
Tenía el vestido deshilachado, descolorido y manchado, y el pelo enmarañado y encanecido por el polvo en vez de rubio, como si fuera gris. Aún así, era lo más parecido a un juguete que tenía Betty. Las lágrimas brotaron de sus ojos y le susurró a la muñeca: «Hola, mi pequeño amigo. ¿Aún has encontrado al dueño? Me alegro mucho». Por la noche, Wayne llegó del trabajo y se quedó atónito al ver a una adorable niña jugando en la alfombra del dormitorio. Ella levantó la cabeza hacia él con franqueza infantil, sin avergonzarse lo más mínimo, y le dijo con una sonrisa: «Hola. ¿Te llamas tío Wayne? La tía Betty me ha hablado mucho de ti. Que eres el mejor y el más amable. Soy Maddie. Me quedaré con usted por un tiempo. No me rechazarás, ¿verdad?». Wayne se rió, no supo qué contestar, y desvió la conversación hacia otro tema, ayudando a la niña a montar los grandes rompecabezas blandos. Betty le susurró: «Te lo explicaré todo más tarde, cuando el bebé se duerma, ¿vale? ¿No te ofende que no te haya avisado? Es que todo sucedió tan de repente. Todavía estoy en estado de shock». Luego cenaron los tres, vieron una película infantil, jugaron todos juntos con el perro Kaki y leyeron a la niña un cuento de hadas sobre una princesa. La feliz niña, aturdida por tantos regalos y atenciones hacia su persona, apenas se durmió. Y Betty y Wayne fueron a la cocina a hablar. Su mujer le contó todo con emoción, acunando a la mismísima muñeca Kira, le suplicó: «Ahí está, mi Kira, la misma muñeca de mi infancia. Definitivamente es ella, lo sé. ¿De dónde la ha sacado Maddie?». Dijo que la habían dejado en el orfanato con esa muñeca. La única persona que podría haberla tenido era mi hermana Victoria. ¿Eso convierte a Maddie en su hija y en mi sobrina? ¿Lo entiende? Estoy sorprendida. Es fantástico conocer a tu propia sobrina en la calle de esta manera. Es increíble. Pero por otro lado, la muñeca de la madre de Maddie podría habérsela regalado otra persona. ¿Cómo voy a averiguarlo? Ayúdame, Wayne, por favor. No entreguemos a Sasenka a un orfanato todavía. ¿Quieres que me ponga de rodillas? Siento en mi corazón que no es una desconocida para mí, le tengo cariño desde la primera vez que la vi. Aunque resulte que no es mi sobrina, podemos adoptarla. Llevo mucho tiempo queriendo ser madre, y ahora el destino nos ha enviado a esta niña. Wayne abrazó a Betty y la estrechó contra sí. «Cariño, te lo ruego, cálmate. ¿Qué soy, un bárbaro en tu opinión? ¿O un zoquete sin alma? Yo también simpatizo mucho con la niña, parece como si siempre hubiera vivido con nosotros. Realmente disfruté esta noche, tienes razón, con un bebé la familia está completa. Hagamos esto. Primero haremos un test genético y sabremos con seguridad si es hija de tu hermana o no y luego iremos al orfanato. Contrataré al mejor abogado, y él nos ayudará a averiguar todo sobre los padres de Maddie y a iniciar el proceso de adopción. También se asegurará de que se quede con nosotros oficialmente. Mientras tanto, tú tómate un mes libre, yo me encargo, y dedícate al bebé. Puedo ver la luz en tus ojos. Y quiero que seas lo más feliz posible». Betty abrazó a su marido con fuerza, y sollozando, empezó a besarle frenéticamente. «Eres el mejor marido del mundo y el hombre más digno. Te quiero tanto y estoy eternamente agradecida de que me comprendas, de que sientas mi alma, gracias, Wayne, querido». Los resultados de las pruebas genéticas de Betty fueron a la vez reconfortantes y abrumadores. Maddie era, en efecto, su sobrina. Una pequeña pariente. Pero entonces, ¿dónde está Victoria? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué decidió donar su propia sangre a un orfanato? Quizá tenía problemas y necesitaba ayuda. Betty se reprendió a sí misma con las últimas palabras: ¿qué clase de hermana soy? Aunque Victoria no fuera perfecta, hacerle daño, no llamarla. ¿Qué hay de mí? ¿Soy mejor? Estoy atascada en los agravios de mi infancia. ¿No podrías haber averiguado por ti misma cómo le iba a tu propia familia? Al menos de vez en cuando preguntar cómo le va la vida.
¡Qué princesa tan susceptible! Wayne y ella se enteraron en el orfanato de que no se sabía nada del destino de la madre de Matty, ni quién era ni qué le había pasado. A la niña simplemente la habían dejado en la puerta del orfanato a los 2 años por la noche. Lo único que llevaba consigo era esta muñeca y una nota: la niña se llama Maddie y tiene 2 años. Soy una mala madre. No sé quién es su padre. Estará mejor aquí. Betty estaba desesperada, así que, ¿dónde podía encontrar a Victoria? Era un callejón sin salida. Su difunta madre ni siquiera sabía mucho de Victoria cuando estaba viva, había vagado por pueblos y ciudades, cambiando de compañera de piso. Betty había llamado a todos los antiguos amigos y conocidos de Victoria, pero nadie sabía nada del destino de su hermana. Pero Wayne contrató a un detective privado, y se puso manos a la obra para encontrar su rastro. Resulta que Victoria había llevado todos estos años un estilo de vida extremadamente disipado e inmoral, hundiéndose cada vez más hasta el fondo. Y durante los últimos 3 meses había estado internada en un hospicio para enfermos de cáncer. Cuando le dieron la dirección, Betty corrió hacia allí como una bala. Rezó todo el camino: si pudiera sobrevivir. Que esté viva. Verla, hablar con ella, pedirle perdón. Mirarla a los ojos. Abraza a mi hermanita. Ayudarla. Pero el médico jefe estaba muy disgustado con Betty. Su hermana había fallecido aquí hacía 1 mes. Fueron su estilo de vida y sus malos hábitos los que la habían llevado al terrible diagnóstico. Verónica dijo que Victoria era incapaz de renunciar a ellos, incluso en la muerte, y exigía un solo cigarrillo y un trago de licor. El médico jefe le entregó a Betty los objetos personales de su hermana y su cruz. La misma que su padre le había regalado cuando era pequeña. Tenía escrito: salvar y conservar. Betty no pudo contener las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Una anciana arrugada que había en la habitación también me contó que Victoria pensaba a menudo en su hermana y se lamentaba de que no se hablaran, lamentando que fuera una cuca por vivir su vida de forma tan mediocre. También encontraron este cuaderno raído bajo su almohada. La anciana no sabía por qué se lo había guardado en el bolsillo, por si acaso. Betty averiguó dónde estaban los restos de su hermana y decidió darle un entierro y un velatorio dignos. Y luego poner un monumento en su tumba. No era agradable tener a un familiar yaciendo entre los anónimos y los olvidados, con una placa de madera torcida. En casa, cuando Maddie se sentó a pintar, Betty abrió el cuaderno de Victoria con manos temblorosas. Era una especie de mini diario, donde su hermana anotaba algunos de sus pensamientos y sentimientos. Betty leyó febrilmente. Me odio, soy una bruja buena para nada, no una madre. ¿Cómo está mi Matty? ¿Por qué lo hice? Pensé que al menos funcionaría. Me prometió que si me deshacía del bebé de otra, se casaría conmigo. Pero resultó ser solo otro imbécil. Me dejó y se buscó una chica más joven. Así que me quedé con un hogar roto. Betty estaba en shock. Hace 6 meses, otra entrada. Dios, me duele tanto el estómago que me quema como el fuego. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Es la venganza por dejar a mi hija. Estoy tirada en esta habitación podrida, abandonada y no deseada. ¿Cómo está Maddie? Probablemente me odia. ¿Qué he hecho? Odié a mi hermana por nada cuando era niña, escuché a mi madre, pensé que era mejor encontrar un novio más rico, y eso es felicidad. Cuántas veces invitó a Betty a visitarme, pero yo no quería ir. Y cuando estaba mal, en vez de venir a apoyarla, le robaba su muñeca favorita para hacerle daño. Siempre la envidié, es lista, no como yo. Betty nunca me perdonará, eso seguro. Tampoco mi hija. Desperdicié mi vida en literas de hombres, me bebí mi salud, no aprecié a mis seres queridos, soy una estúpida. Ni siquiera lágrimas, simplemente no quiero vivir, abrir los ojos y ver a esa vieja en la habitación. Betty sollozaba y releía el diario una y otra vez, dándose cuenta de que ella también se había equivocado en muchos aspectos. Debería haberse interesado por la vida de su hermana, no dejarla desaparecer, al menos intentar sacarla del abismo de su vida de borrachera. ¿Y qué hizo?
Ni siquiera sabía que Victoria tenía una hija. Demasiado para la sangre nativa. Una asustada Maddie corrió hacia Betty y le preguntó: ¿por qué lloras? ¿Alguien te ha hecho daño? Tengo miedo. La niña abrazó al bebé y lo acunó en sus brazos. No tengas miedo, gatita. Hoy mismo me he enterado de muchas noticias importantes, buenas y malas. Resulta que tu madre Victoria es mi propia hermana. Y tú no eres en absoluto una extraña para mí, sino mi propia sobrina. Ya está. Pensé que podría hablar con tu madre, pero descubrí que está muerta. Y eso me amarga y entristece mucho. Por eso estoy llorando. Resulta, Maddie, que tu mamá no es mala persona en absoluto, solo estuvo enferma mucho tiempo y tuvo que dejarte en un orfanato. Así que perdónala y no le guardes rencor, ¿vale? Betty abrió la palma de la mano y mostró a la niña la cruz de Victoria. Es la cruz de tu madre. El recuerdo de ella. Deja que te la ponga. Llévala toda la vida y que te recuerde a ella. ¿Vale? La niña asintió y abrazó a Betty aún más fuerte. Ahora vas a ser mi madre, ¿verdad? No me llevarás de vuelta al orfanato, ¿verdad? ¿No me dejarás? Seré una buena chica, de verdad, pero no me dejes, por favor. Betty no pudo contenerse más, las lágrimas brotaron de sus ojos. Susurró: querida Maddie. Ahora no te entregaré a nadie, ¿entiendes? A nadie en el mundo. Ni se te ocurran esos pensamientos. Wayne y yo somos tus padres ahora. Pero no olvides a mamá. Te mostraré su foto, iremos a su tumba. Muy bien, vamos a limpiarnos la nariz y lavarnos la cara. Papá llegará pronto, y tú y yo no tenemos la cena lista. ¿Me ayudáis? Y se pusieron manos a la obra, horneando pastel de col y friendo chuletas. Wayne se relamía desde la puerta, oliendo a algo increíble. Matty fue la primera en salir corriendo al pasillo y se lanzó al cuello del hombre. Sí. Papá está en casa. Papi está en casa. Y preparamos todas estas delicias con mamá. Te va a encantar. Yo ayudé. Esa palabra, papi, hizo que Wayne se sintiera tan cálido, y empezó a besar las mejillas de la pequeña, y a susurrar. Hola, mi pequeña. Qué buena niña, me aseguraré de probarlo todo. Betty salió a continuación, y se apretó suavemente contra su marido. Hola, mi amor. ¿Qué tal estás? ¿Estás muy cansado? ¿Te he echado tanto de menos? Lávate las manos y ven a la mesa. Estamos todos listos. Wayne besó tiernamente a su mujer, y pensó para sí, qué felicidad es tener una familia. Ser atendido, amado, cuidado y extrañado. Es increíble cómo esta niña les ha unido aún más, ha hecho que la familia sea completa y fuerte. Betty rastreó la tumba de Victoria. Era horrible. Su hermana descansaba entre vagabundos desconocidos y personas sin hogar. Solo una placa de madera con su nombre y la fecha de nacimiento y muerte. La mujer cayó directamente al suelo húmedo, y comenzó a sollozar. Victoria, querida mía. Hermanita mía. Perdóname por todo. Por mi estúpido orgullo infantil y mi resentimiento te abandoné por completo. La vida nos ha dispersado por las ciudades, y nuestros lazos de parentesco se han roto. No debería ser así. ¿Por qué te fuiste tan pronto? ¿Cómo ha podido ser? Es injusto y horrible. No te preocupes, Matty me encontró. Creo que fue la muñeca de Kira la que la trajo a mí, pues ha sido mi mascota desde la infancia. Gracias por dejársela a Maddie, fue verla en manos de una niña extraña lo que hizo que me diera un vuelco el corazón. Maddie es ahora mi hija. Wayne y yo la queremos mucho, cuídala y nunca le hagas daño. Criadla con dignidad. Que descanse en paz y descanse en paz, y yo cuidaré de mi hija. Es mi deber de hermana. Betty ordenó una misa, celebró un funeral y erigió un bonito monumento en la tumba de su hermana. Ella y Matty venían y se sentaban en el banco,
Y Betty le contaba a la niña lo maravillosa que había sido su madre. Así la niña no se sentiría amargada porque su propia madre la hubiera abandonado por haber sido una niña buena para nada. 6 meses después, Mattie fue adoptada, oficialmente, y Wayne le dio su apellido. La niña resultó ser brillante y con talento. Fue a primer curso, le fue bien, y fue allí donde su profesor de canto aconsejó a Betty que la enviara a la escuela de música. Fue el primero en ver su potencial. Maddie cantaba realmente bien y tenía un oído excelente. Lo heredó de Victoria. A ella también le gustaba cantar de niña, pero su madre no había tenido tiempo de ocuparse de los niños. Por fin, Betty estaba completamente feliz de ser madre. Se levantaba a las 5 de la mañana para hacer de todo, despertaba a su niña, le trenzaba las coletas, le daba de desayunar, la llevaba al colegio, hacía los deberes con ella, escuchaba todas las alegrías y penas de los niños, y se sentía tan bien. Vio que Wayne también quería de verdad a Sasenka, la protegía y decía con orgullo a todo el mundo: «Esta es mi hija, Mattie». Una vieja muñeca, Kira, ocupaba un lugar de honor en la familia Wayne. Restaurada y sonriente, se sentaba en la cómoda del pasillo y saludaba a la familia. Betty creía de verdad que fue el regalo de su difunto padre lo que la sacó de todos los problemas, y consideraba a Kira no solo suya, sino también el amuleto de su hija. Y un año más tarde, su familia era más grande. Betty finalmente quedó embarazada y dio a luz a un maravilloso niño. Lo llamaron Tom. Como era realmente un regalo de Dios, fue el tipo de felicidad que Betty nunca había esperado. Wayne brilló como un samovar pulido cuando le entregaron en la puerta un sobre azul con su hijo. Y Mattie farfulló: «Hola, hermanito». «Oh, qué gracioso. Arrugas como un viejo abuelo. Ahora sí que puedes jugar a ser hija de mamá, no por gusto. Mamá, ¿me dejas llevarlo en el cochecito de bebé?». Betty abrazó a su hija. «Por supuesto que lo haré. Lo haremos todo juntas, y nos bañaremos, y pasearemos con Tom Chick. Hay una cosa que quiero que hagas, querida. Pase lo que pase en tu vida, estad siempre junto a tu hermano, cuidaos y amaos, y no repitáis mis errores. ¿De acuerdo? Los males pasarán y se olvidarán, pero será difícil recuperar al hombre». Y luego tomó la mano de su esposa y agregó: «Mamá tiene razón. Es muy sabia. Bueno, familia, ¿vamos a casa a celebrar el nacimiento de un hijo? Compré un pastel enorme y una pizza. ¿Quién me acompaña?». Todos rieron alegremente y subieron al coche. Por el camino, Maddie miró en el sobre y tarareó al bebé y ajustó con cuidado la colcha de la cama. Y Betty y Wayne eran perfectamente felices.